Ok, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy a la transmisión. Vamos a dar el tema de transistores. Ayer vimos la parte de los diodos. Los transistores también son semiconductores, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar. La palabra transistor significa transferencia de resistencia. Eso significa la palabra transistor. Recuerda tú que un semiconductor está formado por un material P, un material N, y entre estos dos materiales existe lo que se llama la juntura, digamos que la unión de esos dos materiales. Bien, un semiconductor conduce la energía eléctrica en una sola dirección, de tal manera que en un semiconductor sencillo, el más simple que sería el diodo, lo único que sucede es que si está en una posición, conduce y si se invierte ese diodo, bueno, pues ya no conduce. Por eso se le llama semiconductor y el diodo es el semiconductor más sencillo. Pero ahora tenemos el transistor. Entonces recibe el nombre de transistor porque, te vuelvo a repetir, el significado de la palabra transistor es transferencia de resistencia. Muy bien, lo vamos a anotar aquí. Bien, ahora los transistores, tanto en diagramas como en tarjetas, los van a identificar con una letra Q o puede ser las letras TR, seguido de un número de identificación. Así es como los fabricantes nos identifican a los transistores tanto en tarjetas como en diagramas. ¿Ok? Los transistores están fabricados igual de silicio o de germanio. Ajá. Estos materiales, recuerden que no están en su estado puro, se tienen que contaminar para que puedan realizar la función que se requiere. Ahora, la estructura de un transistor vendría a ser esto. Tenemos tres partes de material. Ajá. Entonces, por ejemplo, si este es el material de tipo N, este tendría que ser material tipo P y este tendría que ser material de tipo N. Los tres materiales tienen sus terminales de conexión. ¿Ok? Tenemos ese y de acuerdo a la disposición tengo que hacer una aclaración. Te voy a hablar de los transistores bipolares. Ajá. Hay diferentes tipos de transistores. Están estos que son los bipolares, están los transistores de efecto de campo y de estos de efecto de campo hay una gran variedad. Ajá. Y incluso están los transistores que se ocupan en amplificadores de audio, que ya son por ejemplo los FETs, que te vuelvo a repetir, son efecto de campo. Y dentro de estos transistores de los de efecto de campo hay una gran variedad. Pero el día de hoy te voy a explicar solamente los bipolares, ¿ok? Bueno, entonces van a recibir el nombre o se van a identificar. Aquí las regiones tienen que ser del mismo tamaño. Ajá. Bueno, entonces, por ejemplo, este va a recibir el nombre de transistor NPN. Y este va a recibir su nombre PNP. Entonces, aquí, ¿por qué se dan estas letras? Porque este es el material negativo, positivo, negativo. Este es el material positivo, negativo y positivo. ¿Ok? Ahí tenemos los dos tipos de transistores bipolares que vamos a encontrar en los equipos. Muy bien.
Ahora, si yo quisiera hacer una analogía de estos transistores, más bien de estas estructuras, pero ahora con el símbolo, fíjate, el símbolo de un transistor NPN va a ser el siguiente. Vamos a tener una terminal con su terminal de conexión. Luego vamos a tener aquí otra y aquí vamos a tener otra. Ahora, fíjate muy bien, si este es un material NPN, entonces una de sus terminales va a tener una indicación. Esa indicación va a ser una flecha, ¿correcto? Todo esto va a estar dentro de un encapsulado que lo representamos con un círculo. Ahora, si te das cuenta, tiene 1, 2, 3 terminales el transistor, 3 terminales de conexión, correcto. Cada una de esas terminales recibe un nombre. La que tiene la flecha recibe el nombre de emisor. Ahora, la flecha te va a indicar de dónde viene el lado negativo. ¿Estás de acuerdo? Que por aquí, ¿sale? Ahora, si el emisor te va a marcar más bien va a ser negativo aquí, por la posición de la flecha. Luego, la terminal que está en medio va a recibir el nombre de base, y entonces, si el emisor es negativo, la base va a ser positiva. Y la terminal restante se va a llamar colector. Y va a tener una polaridad negativa. Entonces, tienes que identificar el símbolo del transistor para que sepas qué tipo de transistor es, ¿correcto? Ahora, en este de acá tendrías la base, luego vamos a poner aquí una y la otra acá. Pero ahora fíjate, la posición de la flecha, ¿a dónde indica? Indica hacia la base, ¿sí o no? Bueno, pues significa que el negativo va a venir por aquí, por la base. Ajá. Y entonces, bueno, quedamos que con un círculo representamos que todo está dentro de un encapsulado. Entonces esta que es la base, ahora va a ser ¿qué? Negativa. Y entonces aquí el colector va a ser positivo. Y el emisor va a ser positivo también. Entonces fíjate, si este es un transistor NPN, es porque es negativo, positivo y negativo. Y si este es un transistor PNP, es porque es positivo, negativo y positivo, ¿correcto? Aquí tenemos los dos tipos de transistores bipolares. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que trabajan los transistores? Mira, te voy a explicar, lo voy a hacer un poco grande para que se pueda observar ahí en la pantalla.
Si yo tengo una lámpara, obviamente son sus terminales de conexión, y a esa lámpara yo le voy a conectar una fuente, espero que sí se vea. Sí, sí se ve. Fíjate muy bien. Si yo tengo una lámpara y yo le conecto una fuente aquí, ¿qué va a suceder? Aquí tengo el negativo y aquí tengo el positivo. Muy importante en las polaridades, debes de poner mucha atención. Entonces, fíjate, si yo tengo una lámpara y a esa lámpara le conecto una fuente, es decir, para que me entiendan, si tienes un foquito y le conectas una pila, el foquito va a prender, ¿estás de acuerdo? Bueno, pero no va a tener un sistema de control, no hay algo que lo pueda controlar. Es decir, que si tú lo conectas así va a estar encendido todo el tiempo. Si tú lo desconectas, pues ya se va a apagar, ¿no? Bueno, pues exactamente esto que acabo de hacer, lo vamos a hacer pero con un transistor. Fíjate, si yo tengo una base, tengo un colector y tengo un emisor, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar de polaridad aquí. Mi fuente. Te voy a hacer la explicación con un transistor de qué tipo. De acuerdo a lo explicado, con un transistor de tipo N, P, N. Muy bien. Esto va a estar así. Correcto. Le voy a quitar esto aquí. Se las hago más pequeñitas para que no nos confundamos. Entonces, mira. Aquí ya tendríamos el negativo y el positivo. ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí tendríamos que este negativo se conectaría al emisor y el colector se conectaría a la lámpara. ¿Correcto? La energía eléctrica va a venir de negativo, entra por el emisor y sale por el colector. Llega a la lámpara y luego regresa para cerrar el circuito, tomando en cuenta que ahora esto es positivo. Y entonces cuando se cierra aquí el circuito, es cuando la lámpara enciende, ¿correcto? Sin embargo, ahorita no va a conducir, en este momento no conduce, en este momento está apagado, es como si tuviéramos un interruptor abierto. De hecho, el transistor tiene esa aplicación como interruptor. Entonces nosotros vamos a conectar el interruptor para utilizarlo, perdón, vamos a conectar el transistor para utilizarlo como interruptor. Pero para eso, fíjate, en este momento en que la base no está conectada, entonces la resistencia entre el emisor y el colector es muy grande, es muy alta. Es como si yo tuviera un interruptor abierto, ¿correcto? Ahora, de aquí viene la parte que te dije en un inicio, de que la palabra transistor significa transferencia de resistencia. Entonces, lo que tengo que hacer yo es provocar que la resistencia entre emisor y colector disminuya para que pueda pasar la energía eléctrica y encender la lámpara. Para eso, ¿qué necesito? Necesito conectarle en este caso vamos a suponer que esta fuente es de 9 volts, ¿correcto? Y yo necesito polarizar a la base con una fuente menor, ¿cierto?
Ahora, los transistores su punto de ruptura es aproximadamente a 0.7 voltios. Significa que yo debo de tener aquí 0.7 voltios. ¿Y cómo lo voy a lograr? Muy fácil, le pongo una fuente, le conecto negativo y acá el positivo, pero que sea de 0.7 voltios. Eso puede ser una. Otra, de esta misma fuente, solo le voy a colocar una resistencia de un valor tal que al final me dé 0.7 voltios. Entonces, haz de cuenta que mi fuente menor, la que va a polarizar la base, va a venir aquí. Aquí se cae el voltaje a 0.7 voltios. Eso es lo que provoca esta resistencia. Esta tendrá que ser de un valor específico para que baje de 9 a 0.7 voltios. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ya que se polarizó la base a 0.7 voltios, entonces ahora la resistencia que existe de emisor a colector baja, permitiendo la conducción de la fuente principal, por así decirlo, que vaya de negativo a esos 9 voltios, cierre el circuito y que en este momento la lámpara encienda. Así es como funciona un transistor. ¿Correcto? Ahora, un transistor tiene varias aplicaciones. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene un transistor? Un transistor se puede ocupar como interruptor. Ya lo vimos aquí. Pero también puede aplicarse como amplificador. Amplificador de audio. También como regulador de voltaje. ¿Sí? También se puede aplicar de esa manera. ¿Correcto? Bien, si tienen alguna pregunta, coméntenmelo. Ahí, si una observación, coméntenmela. Porque necesito borrar para continuar con la explicación. Muy bien. Existen los transistores, existen de baja potencia. Primero están los de SMD. Esos van a ser unas pastillitas muy pequeñitas. Pero esas pastillitas van a tener unas terminales igual muy pequeñitas. Para que se puedan conectar a una tarjeta de circuito impreso. Tendrían una 2 y por acá le vamos a poner la otra terminal. Serían 1, 2, 3 terminales. Esas van a tener matrículas. Esta, que es la matrícula, la voy a buscar en el código SMD para transistores.
¿sí? Y ese código va a ser un listado en donde yo voy a buscar esta matrícula y en ese listado ahí me va a decir cuál es de estas terminales, de estas 3 terminales, me va a decir cuál es base, colector y emisor. Me va a decir si es un transistor PNP o NPN. Me va a decir qué aplicación tiene, si es interruptor, si es amplificador, si es regulador X. Ahí me lo va a decir todo, todas las especificaciones me las va a decir aquí en el código SMD. Muy bien. Luego voy a tener otro tipo de presentación de transistores que va a ser esta. Ajá. Va a tener sus 3 terminales de conexión. Luego, aquí me va a poner una matrícula. Aquí va a tener un código de números y letras. Esa va a ser, ¿qué? La matrícula. Esto es su matrícula. ¿Correcto? Ahora, esa matrícula la voy a buscar ¿en dónde? En www.alldatasheet.com o en www.datasheetcatalog.com. Ahí las voy a buscar. Es decir, que ahí voy a buscar la hoja de datos. Y ahí en esa hoja de datos me va a decir, le voy a acercar un poquito aquí. Ahí está. En esa hoja de datos me va a decir cuál es su forma física. Incluso me da las medidas. Me va a decir cuál es base, colector y emisor. Me va a decir cuál es su aplicación. Cuánta intensidad de corriente va a conducir. Cuánto voltaje. De emisor a colector, de colector a emisor, cuánta es su corriente de colector, todo eso me lo va a decir la hoja de datos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Luego están los transistores de mediana potencia. Ajá. Esos transistores en su encapsulado van a ser más o menos así. ¿Qué significa esto de baja potencia, de mediana potencia? Bueno, la potencia me va a determinar el tamaño y también me va a dar una idea de qué tanto se va a calentar. Ajá. Los de baja potencia, esos de plano no se calientan. Esos de baja potencia tienen trabajos pues muy leves, por así decirlo, al grado de que no se calientan. Estos de mediana potencia sí ya se calientan
estos de mediana potencia sí ya necesitan ponerse en una estructura que se llama disipador de calor. Esta normalmente es una placa de aluminio y aquí se le va a poner un tornillo para que se fije esto a la placa, y entonces cuando este se caliente va a transferir ese calor a la placa para evitar que este se sobrecaliente y se dañe. Entonces eso ya es de mediana potencia. Y por ejemplo va a tener igual aquí una serie de números y letras. Por ejemplo, ahí tiene eso. Aquí me faltó poner sus terminales de conexión. Ahí está. Entonces aquí, esto se llama matrícula. Y de igual manera, esta matrícula la vas a buscar en www.alldatasheet.com o en www.datasheetcatalog.com. Ahora, aquí, bueno, en los transistores de baja potencia, ahí no hay una regla como tal que te diga cuál es base, colector y emisor. Pero aquí sí hay una regla. Aquí la regla va a ser que la terminal número 1, y así es como se indican, viendo de frente la matrícula, entonces te indica terminal 1, 2 y 3. Entonces aquí la regla es que la terminal 1 va a ser la base. La terminal 2 va a ser el colector. Y la terminal 3 va a ser el emisor. Eso sí ya es una regla. Esas son las terminales de los transistores de mediana potencia. A menos que lo dudo, pero a menos que la datasheet te diga lo contrario. ¿Correcto? Obviamente que tú vas a buscar la datasheet para saber si es PNP o NPN, para saber qué aplicación va a tener ese transistor, para saber cuánto voltaje va a conducir y de dónde a dónde, para saber cuánta intensidad de corriente va a poder conducir también. ¿Correcto? Ahí tendríamos los transistores de baja potencia. Muy bien. Vamos a continuar. Con los de alta potencia. Muy bien. Ahora los de alta potencia. Estos de alta potencia van a ser más grandes. Van a ser más robustos. ¿Por qué? Porque van a realizar un trabajo más pesado. ¿Correcto? De igual manera, como van a realizar un trabajo más pesado, van a conducir o a consumir más intensidad de corriente. ¿Estás de acuerdo? Eso obliga a que sus terminales de conexión sean más gruesas y el encapsulado sea más grande. Ahora, esto, acuérdate, va a ir a una ¿qué? A una placa de aluminio. Le van a colocar aquí un tornillo porque lo van a fijar. Porque como es de alta potencia, eso sí se van a calentar muchísimo. Y entonces eso sí necesitan ponerse forzosamente en un disipador de calor. Ahora, aquí también aplica la regla de que el pin 1, el pin 2 y el pin 3. Y de que el pin 1 es la base, el pin 2 es el colector y el pin 3 es el emisor.
aquí también aplica esa regla, ¿correcto? Bien, ahora, por ejemplo, aquí, estos también van a tener una matrícula, y esa matrícula también la vas a buscar en, a ver, una disculpa ahí, es que se puso borroso ahí el asunto. También eso lo vas a buscar en en la hoja de datos, ¿correcto? Ahora, esa matrícula, por ejemplo, podría ser el 2SC 5200. Esta matrícula es muy común en amplificadores de audio. Entonces, esa matrícula la vas a buscar tú en la datasheet, en www.alldatasheet.com o en www.datasheetcatalog.com. Soy muy repetitivo en esto porque lo tienes que hacer. Ajá. Ahora, esta matrícula en la datasheet, o sea, aquí te lo voy a apuntar, que esta matrícula le vas a buscar en la datasheet. Ajá. Y ahí en la datasheet te va a decir qué aplicación tiene, qué tipo de transistor es. Incluso te va a decir también el nombre de sus terminales, base, colector y emisor. Te va a decir cuánta intensidad de corriente va a consumir, cuánto voltaje. Incluso como va a ser un amplificador de audio, te va a decir de qué potencia es. Fíjate lo importante que es que tú sepas la parte técnica. Te dije que estos transistores se ocupan mucho en amplificadores de audio. Y los amplificadores de audio, cuando los venden, normalmente el fabricante te dice que son de 3 millones de watts de potencia, ¿no? Muy bien. Pues es muy difícil que un amplificador sea de esos 3 millones de watts de potencia. Porque imagínate cuánta intensidad de corriente se necesitaría para alimentar y poder lograr esas potencias tan altas que los fabricantes te ofrecen. Necesitarías conectar los equipos con cables muy gruesos, no los que usamos normalmente, que son del calibre 12, del 10. El más grueso que yo he visto que ocupan es de el 8. Pero ni siquiera ese podría ser suficiente. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para... ¿qué puedes hacer tú para saber de qué potencia es un amplificador? Mira, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer rapidito para que no se haga muy larga la transmisión. Mira, bueno, ahí estoy subiendo un video, ¿no? Al canal del YouTube. Pero mira, fíjate muy bien. Aquí le vamos a poner datasheetcatalog.com. Ajá. Me voy a meter a esa página. Ahí está entrando, aguántame. No te desesperes, esto es muy importante para que no te anden engañando por ahí. Mira, ya ya entré ahí a la página, ¿correcto? Ahí le voy a poner la matrícula que yo quiero.
dije 2SC 5200 y le voy a dar que lo busque. Y entonces ahí ya encontró uno, ¿no? Fíjate, me voy a ir acá abajo y aquí me dice, fíjate, 2SC 5200, aquí está la datasheet y aquí en la descripción me dice que se aplica como amplificador de poder. Pero mira, le voy a dar aquí en la datasheet. Ahí está la datasheet, mira. Aquí le voy a poner. Y aquí ya me muestra la datasheet, fíjate. ¿Ya viste? Ahí me dice que es un transistor epitaxial de silicón, es del tipo NPN y dice que sus aplicaciones son como amplificador de audio. Pero mira, incluso está el encapsulado, pero aquí en las especificaciones, mira, lo que quiero que veas es lo siguiente. Esta parte de aquí, lo que dice disipación de poder de colector. Fíjate, esto que está aquí. Voy a hacer un acercamiento. No se puede acercar, pero aquí sí se puede acercar. A ver, ahí ya se ve, ¿no? Vamos a ver aquí. Mira, esto es lo que me interesa que tú veas. Te vuelvo a repetir, tú tienes que ser muy técnico, no te tienes que basar en otra cosa que no sea técnico. Mira, aquí. ¿Qué dice? Aquí, ahí ya se ve, ahí sí ya se ve. Mira, aquí me dice que la disipación de poder del colector es de 150 watts. ¿Correcto? ¿Sí o no? Te estoy dando la explicación con datos técnicos. O sea, ni siquiera yo me los invento. Es lo que los fabricantes nos proporcionan. Ahora, ya vimos que eso es de 150 watts. ¿Cierto? Ahora, este transistor, bueno, fíjate, para que un transistor esté trabajando en un amplificador de audio, necesita dos transistores. El 2SC 5200 que va a amplificar los pulsos negativos porque es un NPN que es de 150 watts. ¿Estás de acuerdo? Ahora, como un amplificador necesita dos transistores, entonces va a tener el 2SA 1943, que sería el complemento de este, y este sería PNP. Este amplificaría pulsos positivos.
Ajá. Entonces también sería de 150 watts. Un amplificador que tenga dos transistores, un 2SC5200 y un 2SA 1943 será de 300 watts. Pero el fabricante te lo va a poner de 3000 watts. ¿Me explico? Entonces, esto que te acabo de decir, no se te olvide, tómalo en cuenta. ¿Correcto? Muy bien. Esto es la parte de los transistores. Ya nada más me faltaría explicarte cómo es que se comprueban, pero eso lo voy a hacer ya en un video y lo voy a subir a mi canal para que tú ya complementes la sesión del día de hoy. ¿Ok? Si tienes alguna pregunta de una vez, coméntala, ahí apúntale, voy a revisar la pantalla y vamos a continuar. Bueno, pues muy bien. Parece que no hay preguntas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la transmisión. Me dio mucho gusto poder dirigirme a ti. Cuídate mucho, que tengas una bonita tarde y nos estamos viendo el día de mañana. Nos vemos.